Muy buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de aquel que pueda escuchar este mensaje. Y la verdad estoy contento, estoy emocionado por poder transmitir la palabra del Señor. Contento de la oportunidad que me da el Señor para poder exhortar esta palabra. Le pido en esta hora que usted me acompañe, que usted esté orando por mí también, y también yo voy a orar en esta hora para que el Señor pueda estar conmigo. Oremos. Padre, en esta hora le doy gracias porque puedo en este momento decirle que soy un hijo agradecido. Le doy gracias, Señor, porque usted me da la oportunidad de poder exhortar esta palabra. Le doy gracias porque usted me ayudó a prepararla, porque me ayudó también a buscar versículos, bendito Dios, y poder transmitir este mensaje a mis hermanos y a todo aquel que pueda escucharlo. Doy gracias, Señor, en esta hora, porque confieso que usted me ha ayudado en todo. No hay competencias humanas en este mensaje, solamente lo que usted ha transmitido a través de su Santo Espíritu. Y en esta hora, Padre, le pido sabiduría, esa sabiduría que viene desde lo alto, viene solamente de usted. Le pido en esta hora para poder predicar esta palabra. Le doy gracias, Señor. A través de Cristo Jesús oramos, oro, amén y amén. Damos gracias, hermanos, en esta hora porque somos sus hijos, porque podemos estar junto a Él, y cada palabra que aparece en este libro maravilloso siempre nos llena de regocijo. Siempre hay una palabra oportuna para nuestras vidas, porque la palabra es eficaz, la palabra es poderosa, la palabra es por sobre todas las cosas. Siempre nosotros debemos predicar, pero citar la palabra. A veces hablamos lo nuestro, pero no es tan eficaz cuando damos un texto tal cual aparece aquí. Por eso doy gracias al Señor por el mensaje que me ha dado, y quiero que pasemos inmediatamente a la lectura al versículo de hoy. La palabra se encuentra en 2 Corintios 4, solamente el versículo 13. Dice así la palabra del Señor: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahí está la palabra del Señor. La palabra del Señor es exhortada por nuestro hermano Pablo a los Corintios, la ciudad de oro que le llamaban, y una ciudad que él quería y amaba mucho. Pablo, en estas cartas que envía a los Corintios, es una carta llena de amor, llena de consejos, llena de instrucciones que debemos sostener hasta el día de hoy. Estas palabras están escritas para los Corintios, pero la verdad que siempre que leemos esta palabra vemos que es textual para los días de hoy, porque la palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y siempre la palabra del Señor va a estar en nuestras vidas, siempre la palabra del Señor va a calar hondo en nuestro corazón. Damos gracias al Señor por su palabra. Aquí tenemos al hermano Pablo, donde lo primero que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Él se refiere, también dice, conforme a lo que está escrito. Él se refiere a un escrito que hay por un autor, que está lo vamos a leer luego, en el Salmo 116, versículo 10, y se refiere a ese pasaje. Y teniendo el mismo espíritu de fe, porque las cosas que estaba viviendo Pablo, comparado con lo que pasa el autor del Salmo 16, es más o menos lo mismo que está pasando él. Pablo predicó el mensaje en muchas ciudades de Asia. Él se presentó en muchas ciudades, estuvo mucho tiempo con algunos hermanos predicando este mensaje, formando discípulos para que después dejarlos en cada ciudad, para que pudiesen atender
a todos aquellos que habían aceptado al Señor y puedan hacer un discipulado real para que la palabra fluya y fluya con libertad. Pablo pasó por momentos muy críticos. Él estuvo por infinidad de situaciones azotado, golpeado, dejado casi muerto siempre. Si nosotros leemos en 2 Corintios 11, que lo podemos buscar, en 2 Corintios 11, del 23 al 28, dice así la palabra del Señor: yo más, en trabajos más abundantes, en azote, dice, sin números, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo explica aquí, cierto, de que él pasó por todas estas situaciones y más. Pero a pesar de todo eso, en él estaba, cierto, el anhelo de poder predicar la palabra del Señor. El mandato que le dejó el Señor. Y es el mismo mandato que nos deja a nosotros también. La palabra del Señor nos insta a predicar en todo tiempo. Y Pablo predicó a pesar de todas estas circunstancias, a pesar de haber estado preso, a pesar de haber estado ahí en unas celdas, ¿cierto?, oscura, herido de azotes, y ahí estaba cantando Pablo. Pablo es un ejemplo para nosotros. Pablo siempre estaba ahí presto, ¿cierto?, a poder exhortar la palabra. Y si nosotros vemos el Salmo 116, el Salmo 116, y vamos rápidamente, dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente Jehová y justo y misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y aquí el versículo 10. Creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. Ahí está la palabra que cita textual, ¿cierto?, en lo que hemos leído anteriormente. Dice: creí, por lo cual hablé. Si nosotros vemos este Salmo 116, nos habla, ¿cierto?, el autor de que empieza, dice, amo a Jehová. Él empieza diciendo que ama a Dios. Nos habla de la muerte que lo rodea. Nos expresa que el Señor es misericordioso, sabio y justo. Ser agradecido de Dios, predicando su palabra y no guardándonos, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tener siempre nosotros también, no guardándonos el gozo de conocer al Señor. Y en el especial, en el versículo 10. Porque él estaba muy afligido, pero dice que él creí, por lo tanto hablé. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted cree en su Señor? ¿Usted cree que Dios existe, amado amigo que me escucha? Nosotros creemos, los que hemos aceptado a Cristo.
creemos en el Señor, por lo tanto, hablamos del Señor. ¿Y cómo puede hablar usted? Leyendo la palabra del Señor, citando versículos del Señor, exhortando hacia los demás, ¿cierto?, con una palabra oportuna. Porque si usted ha leído la Biblia, el Señor a todos y a cada uno con el que usted pueda hablar, le va a dar un versículo. Nosotros no podemos privar a las personas, ¿cierto?, de este gozo de conocer al Señor. No podemos privar a los demás, ¿cierto?, de contarles lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nuestro testimonio predica fuerte. Nuestro testimonio habla hacia los demás. Nosotros debemos en todo tiempo predicar la palabra y decirles que en Cristo hay salvación. Ese es el mensaje medular. Nosotros no podemos callar. Dice la palabra que también nosotros, dice Pablo, también creemos, por lo cual también hablamos. Ellos y por Dios que hablaban del Señor. Entonces tenemos aquí, ¿cierto?, que Él nos exhorta a hablar en todo tiempo del Señor. En la palabra está el cambio de la persona. Hace un tiempo atrás conversábamos con mi esposa y hablábamos a través de los milagros, que no se habla mucho de los milagros hoy en día, como que uno no ve muchos milagros. Y la verdad que decíamos y conversábamos y decíamos que los milagros muchas veces están en las personas, pero a las personas se les da este milagro, pero el milagro no es un síntoma de que él vaya a seguir en los caminos del Señor. Escuchamos muchas veces a muchas personas que el Señor ha hecho milagros en sus vidas, pero están fuera. En ellos no hay un cambio. En ellos no está la palabra. Se hizo el milagro, ¿cierto? El Señor tuvo misericordia de aquella persona, pero aquella persona ya no está en los caminos del Señor. Sí cuentan el milagro del Señor, pero ellos no están. ¿Por qué? Porque no está la base, porque no está ahí la palabra del Señor, este cimiento tan grande que nos ayuda a fortalecernos en sus caminos, que no es fácil, hermano, es difícil. Entonces nosotros hablábamos y decíamos que el mayor milagro que puede producir, ¿cierto?, que se puede producir hoy en día, es cuando uno predica la palabra, la persona acepta a Cristo como su Salvador y viene este cambio tan radical en la mente, en el corazón y en el alma de la persona, y se produce un cambio, una transformación, un gozo. Dios transforma la vida, Dios transforma todo nuestro hablar, todo nuestro pensar. Él nos cambia completamente. Dice la palabra que nuevas criaturas somos, y la verdad que somos nuevas criaturas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, pasamos a otra etapa distinta. Se producen grandes cambios en nuestra familia, en nuestros hijos. Se producen grandes cambios en nuestra economía. Dejamos los vicios. Y ahí estamos con el Señor siempre caminando y estando con Él, porque hemos acogido esta palabra y queremos perseverar en esta palabra porque somos hijos agradecidos. Porque sabemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y no lo podemos desconocer. Ese es el mayor milagro que puede existir en la persona. Esa transformación tan hermosa, y ese es el milagro que podemos hablar en estos días tan difíciles, tan complicados, que todos, por ejemplo, se declaran agnósticos, ateos, libres pensadores, no quieren nada con Dios, vivir su propia vida de violencia, tal como lo expresa, ¿cierto?, en 2 de Timoteo 3, 1, 5, el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Ahí, en este momento, si voy a leer un poquito ahí en 2 de Timoteo, aquí lo tengo aparte, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ese es el escenario que tenemos hoy en día en la tierra. Y en este escenario Dios nos manda a predicar la palabra del Señor. A lo mejor los escenarios han sido siempre iguales, pero la palabra dice que este es el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y lo estamos viendo. Tiempo de mucha violencia, tiempo de mucha angustia, tiempo en que muchas personas se declaran libres pensadores porque es más fácil. Ser ateo es fácil. No es fácil seguir los caminos del Señor, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero sabemos y reconocemos, ¿cierto?, que este es un milagro maravilloso. Los milagros no cambian a las personas. Muchas veces a personas que se les ha hecho milagros son desagradecidos del Señor. Por ejemplo, si nosotros vemos en Mateo 11, del 20 al 24, que habla respecto a los milagros, dice así la palabra del Señor. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en cenizas. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Los milagros no transforman a las personas. Grandes milagros se hizo en estas ciudades, pero se portaron pésimos. Si también nos acordamos de los 10 leprosos que sanó el Señor, solamente uno volvió a darle las gracias. No se supo más de los otros 9, malagradecidos. Pero el mayor milagro y el que permanece es aquel cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador. Cuando nosotros podemos predicar la palabra del Señor. Por tanto, debemos predicar la palabra, como expresa el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice, nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. El Señor no nos mandó a hacer milagros. El Señor dejó un gran mandato. Y dice la palabra del Señor, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo que nos dejó el Señor. Predicar la palabra en todas las naciones. Tal como lo hizo Pedro, tal como lo hicieron los apóstoles. 12 apóstoles, Señor, que transformaron el mundo a través de la predicación de la palabra. Eso es lo que nos manda el Señor. Entonces nosotros, si vemos en 2 Corintios 4, podemos entender claramente lo que el Señor nos expresaba al principio. Dice la palabra del Señor, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos,
Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahí está el principio de Corintios 4, ¿cierto? Del 1 al 5. Ahí podemos entender claramente, nuevamente, ¿cierto?, que en toda la palabra, si nosotros leemos la Biblia, siempre nos está exhortando a que nosotros podamos predicar la palabra. Nosotros debemos mantener vivo nuestro testimonio ante los demás. Siempre nosotros podemos poder explicar la palabra, y la palabra va a fluir con mucha libertad si nosotros también tenemos un buen testimonio, si nos portamos bien, si no nos caemos en ciertas situaciones, porque la gente siempre nos va a querer medir, siempre nos va a querer comparar. Por eso, hermanos, en esta noche yo los insto a predicar la palabra, a exhortar este mensaje maravilloso que Dios nos dejó. Todo lo que podamos leer es maravilloso. Pedirle al Señor sí que nos dé entendimiento. Entonces, cuando dice Pablo en un comienzo, ¿cierto?, dice la palabra del Señor, y lo podemos entender claramente ahora, pero teniendo el mismo espíritu de fe, tal como el salmista, ¿cierto?, en el que leímos el 116, dice, conforme a lo que está escrito. En ese tiempo, dice, creí por lo cual hablé. Y Pablo dice, nosotros también creemos. ¿Usted cree? ¿Usted cree en el Señor? Entonces dice, por lo cual también hablamos. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, hemos recibido esta salvación tan hermosa, hemos leído este mensaje, entonces nosotros también debemos predicar este mensaje a toda criatura, a todo aquel que necesite palabra. Decirle, Señor, siempre pon a alguien para que yo pueda exhortar este mensaje, pero que el Señor nos dé la estrategia. El Señor nos va a dar la palabra justa en el momento justo, si estamos ahí conectados con el Espíritu Santo. Hermanos, Dios les bendiga. No perdamos nunca el objetivo que nos dejó el Señor, ir y predicar este Evangelio a toda criatura. Y eso debemos hacer siempre. Nunca olvidarnos de este objetivo tan maravilloso que el Señor nos expresa a través de su palabra. Así que, hermanos, yo les doy las gracias al Señor y les pido encarecidamente que podamos siempre poder predicar este mensaje maravilloso. No nos callemos, hermanos, no son tiempos para callarnos, son tiempos para hablar de las maravillas que hace el Señor en nuestras vidas. Doy gracias al Señor en esta hora y le pido que su misericordia les siga acompañando y que ustedes sigan teniendo ese valor y esa fuerza para poder predicar este mensaje tan maravilloso. Y persona que escucha esta palabra, si lee la palabra del Señor o acérquese a una iglesia o acérquese a un cristiano, sea humilde y pueda acercarse a él y va a encontrar un hermoso tesoro que va a transformar su mente, va a transformar su vida y va a ver que todo lo que viene después son beneficios, porque el Señor ama, ¿cierto?, a sus hijos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a todo aquel que me haya escuchado en esta noche. Que el Señor les guarde y siempre podamos tener la palabra del Señor en nuestros labios. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en
Jesús.